Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa mañana del Señor. Hoy es domingo y vamos a estar predicando en la iglesia donde me congrego, la iglesia cristiana La Fe Mueve Montañas, con el pastor Noé y su esposa María Hernández. Me gozo grandemente porque se me da la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor en medio del culto del domingo. Y en esta hora, pues, para evitar tener que grabar la segunda parte de la serie Renueva tu mente, esta mañana vamos a estar predicando bajo ese tema y vamos a traer la parte número 2. Ya les había traído a la congregación la primera parte, que fue la que grabé anteriormente, pero esta semana vamos a estar grabando directamente desde el altar de nuestra congregación y me llena de mucho orgullo, me llena de mucho honor el poder hacerlo. Desde esta, como siempre, desde esta plataforma, saludo a todos aquellos que se unen a escuchar la palabra siempre eficaz y beneficiosa del Señor, y me gozo grandemente de poder llegar hasta sus hogares y predicarles y ministrarles a través de la palabra. Un saludo muy grande a mis amigos y mis hermanos de la República Dominicana. Aunque soy puertorriqueño, amo la República Dominicana. Por favor, quiero que pongan en oración a la familia de la pastora Kenia Fernández, sus hijas, su esposo, su nieta. Por favor, hermanos, llévenlos en oración. El enemigo se levanta contra aquellos que guerrean en favor del reino de Dios, y esta es una mujer guerrera del Señor, y pidamos para que el Señor la guarde y la proteja, y que pueda seguir adelante y mantenerse de pie cuando la batalla se arrecia. Así que, hermano, espero que se goce, espero que sean bendecidos. También quiero enviar un saludo a mi esposa. No se me puede olvidar, hermano, darle un saludo a mi esposa, Katy, un tesoro grande de Jehová para mi vida. Allí donde está, en casa, le amo. Y te amo y te extraño mucho en medio del movimiento de predicación que el Señor nos ha entregado. Así que, hermanos, espero que se gocen, que sea la palabra de gran bendición para sus vidas. Ya llegó mi pastor, así que voy a ayudarle a setear el lugar para que podamos adorar al Señor en esta mañana. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que se gocen. En la vida todos caminamos un camino. Algunos se detienen, pero los que creen siguen avanzando, porque la fe siempre nos guía hacia la luz. Ministerio Adelante en la Fe. Hermanos, le damos las gracias al Señor porque podemos estar aquí en su casa adorando y glorificando su nombre. En esta mañana, pues le doy gracias al Señor porque verdaderamente Él nos permite llegar a su casa, cantar, adorar su nombre, porque nos permite llegar hasta su presencia, que es lo más importante, porque hay muchos que van a la iglesia, pero no todos van a su presencia. Hay muchos que van al templo, pero no entran en los atrios del Señor, donde Él los puede tocar. Ellos vienen a la iglesia, pero no se postran delante de la presencia del Señor, ni confiesan sus pecados, ni se compungen delante del Señor por haber sido desobedientes durante la semana. No, ellos vienen solamente, check, fui a la iglesia. Aquí. ¿Entiendes? Y a eso no fue que vinimos a este lugar. Vinimos a este lugar a derramar nuestro ser, a derramar nuestra alma. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad, hermano. Esta solamente es la segunda parte de 4 partes de esta serie. Gloria al nombre del Señor. Así que la última vez que estuve delante de ustedes, hablábamos sobre el tema Renueva tu mente. Y hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de esta serie. Así que allí donde estamos, esta segunda parte se titula La renovación comienza en el pensamiento. ¿Okay? Así que abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, en el verso número 2. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 12, verso número 2. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis.
¿Okay? Para que te des cuenta que es verdad, para que te des cuenta que nuestro Dios es real y amén, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermanos, en la primera parte de esta serie hablamos de dos premisas muy importantes para nosotros como creyentes en Cristo Jesús y sobre la importancia de aplicarlas a nuestra vida y a nuestro entendimiento. La primera premisa es que Jesús no vino solamente a salvarnos, sino que también vino a transformarnos. Y la segunda es que como creyentes en Cristo, siempre estamos siendo transformados. Ahora, hay unas cosas hay algo que es bien importante que nosotros apliquemos a nuestra vida. Cosas importantes que debemos aprender de estas dos premisas. ¿Okay? Y es que no permitirle a Dios transformar nuestra vida es un acto de rebeldía contra Él. Es como cuando tú le dices a un nene, mira, quédate sentado en esa silla y se sigue parando. Y tú le dices, mira, no hagas ruido y sigue haciendo ruido. Esos son actos de rebeldía a través de la desobediencia. Amén. Y la rebeldía, así como la brujería, la hechicería y la desobediencia, son conductas luciferinas. ¿Okay? Que atan nuestro pensamiento, que atan nuestro corazón, que atan nuestra vida y nuestra conducta a un destino que se opone al plan de Dios y al propósito de Dios para nosotros. ¿Okay? Así que en esta sección vamos a profundizar un poco más en cómo es que ocurre la renovación de la mente y mostramos que la transformación no es un evento emocional, sino un proceso espiritual continuo. No es que ya terminé de transformarme, no, es que el que comenzó la buena obra la seguirá trabajando y transformando hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Okay? La tercera premisa que vamos a hablar en esta parte es que la transformación comienza en el mismo lugar donde nacen nuestras decisiones, en nuestra mente. Pablo en este verso pudo haber dicho, transformaos por medio de la renovación de vuestro corazón, o pudo haber dicho, transformaos cambiando vuestras acciones, pero el Espíritu Santo inspiró otra expresión. Dijo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, cuando traducimos la palabra entendimiento al inglés, es una palabra compuesta. Se compone de dos palabras. Understanding. Under quiere decir debajo de, standing quiere decir parados. ¿Okay? So, cuando cambiamos nuestro entendimiento, cambiamos bajo lo que estamos parados. Cuando estábamos en el mundo, andábamos parados debajo de la cultura. ¿Por qué? Porque nos comportábamos de acuerdo a la cultura. Estábamos parados debajo de la carne, porque eso era lo que estábamos cultivando. Ahora, cuando hay una transformación del entendimiento, dejamos de estar parados sobre nosotros o debajo de nosotros y de nuestros sentimientos y emociones, y comenzamos a pararnos debajo de la gloria de Dios manifestada a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Por eso es que el hombre de hoy no puede comportarse como el hombre de antes. El hombre viejo, la carne, el hombre antiguo deja de existir porque es transformado a través de su entendimiento. Ya no está parado bajo lo que antes estaba parado. Quien le da la sombra no es la oscuridad, sino la luz de Cristo. Amén. Porque toda conducta comienza en el pensamiento. Toda decisión nace primero en la mente. Toda palabra fue primero una idea de la mente. Toda actitud primero es una conclusión mental. Toda tentación es primero una batalla mental. Y Satanás comprende esto, hermanos, perfectamente. Porque esto es una verdad contundente en nuestra vida. Por eso
no lucha controlar nuestras manos, sino por tener el control absoluto de nuestra mente y de nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos echarle la culpa y decir, no, fue que el diablo me hizo hacerlo. No, él te convenció para que lo hicieras tú. Amén. Y lo vemos desde el principio de la Biblia. En Génesis capítulo 3, la serpiente nunca obligó a Eva a comer del fruto. La serpiente no arrancó el fruto del árbol y se lo dio a Eva para que comiera de él, ni llevó a Eva donde Adán y le dijo, dale de comer a él también. No, primero lo que hizo fue sembrar una duda en su mente. Sembró una duda en su mente. Con que Dios dijo. Y hermano, y es aquí donde caen mucha gente. Muchos de los que no escudriñan la palabra caen en este argumento redondito. Porque como no saben lo que Dios dijo, le creen a lo que el enemigo dice que Dios dijo. Y después, ¿qué hizo? Le sembró una mentira. Muchacho, solo Dios sabe que no vas a morir. Y por cuanto Eva no sabía lo que Jehová le había dicho a Adán, no pudo refutar esa artimaña. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en el día de hoy, escudriñar la palabra no se hace por gusto, porque a la carne no le gusta. Pero es un mandato para que sepamos responder al engaño del enemigo, como lo hizo Jesús en el desierto. Y que cuando digamos, escrito está, sepamos de lo que estamos hablando. Porque cuando Jesús le decía a Satanás, tú eres loco, tú no sabes que está escrito. Jesús sabía lo que estaba hablando porque Él es la palabra. Y luego de sembrar esa mentira en la mente de Eva, sembró una nueva interpretación. Cuidado con las nuevas interpretaciones. Una nueva interpretación. ¿Ok? Una nueva interpretación de la verdad. Una verdad alternativa, distinta a la realidad divina. Y le dijo, tú sabes que Dios sabe que ustedes van a ser como Él, que ustedes van a ser como Dios. Y por eso, hermano, es que tenemos que buscar al Espíritu Santo de Dios, no solo para hablar en lenguas y sacudirnos, como muchos pentecostales que piensan que porque hablan en lenguas y se sacuden, como las hojas de los árboles, tienen poder para sobreponerse al enemigo. Pero yo tengo algo que decirle al pueblo de Dios. Y es que si el mismo espíritu que te hace hablar en lenguas y sacudirte como la palma cuando está pasando el huracán, no te lleva a escudriñar la palabra, ni te revela lo que Dios te está diciendo para transformar tu mente y vivir una vida en sometimiento a Él. Si ese mismo espíritu no hace que dejes de ser rebelde y desates tu corazón de tu conducta luciferina opuesta a la voluntad de Dios, disciérnelo, porque ese no es el espíritu de Dios, ese es el espíritu del otro. Sí es un espíritu, pero el de Dios no es. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es lo que nos lleva hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y en la verdad y en la justicia, la desobediencia y la rebeldía no existen. La caída no comenzó con una acción. Y este es el proceso que nosotros tenemos que mirar. Comenzó con una idea. Y así sigue funcionando hoy. ¿Por qué? No estamos luchando con demonios nuevos. A través de la historia de la humanidad, Satanás no ha creado ningún demonio. Satanás no ha creado ningún espíritu nuevo. Así que no peleamos con entidades nuevas. Seguimos batallando con las entidades de la antigüedad que hoy se disfrazan de una manera moderna. Las mismas estrategias, los mismos ataques y el mismo propósito que tuvo el enemigo para hacer pecar a Adán y a Eva, lo sigue usando hoy. El enemigo sigue sembrando en nuestra mente argumentos que van en contra de la voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. ¿Para qué?
para que por medio de ese cambio de nuestra mente hagamos cambio en nuestras acciones e intercambiemos el propósito y el destino de salvación en la eternidad con Dios por el propósito y el destino de maldición y perdición eternos en el lago de fuego y azufre con Él. Ese es el intercambio que te quiere hacer Satanás. ¿Por qué? Porque Él se quiere comportar. ¿Sabes que Dios no vino a quitarte? Él vino a intercambiar. Él vino a quitarte el llanto por un óleo de gozo. Él vino a quitarte la depresión por un gozo inefable. Él vino a quitarte la angustia por una paz ¡ay, santo! Que sobrepasa todo entendimiento. El propósito de nuestro enemigo no ha cambiado. Por eso, aunque estamos en una era diferente, la misma estrategia de ayer se usa en esta época. ¿Cuántas veces hemos oído argumentos que buscan cambiar nuestra forma de pensar sobre el pecado? Hemos oído decir, y aún de muchos creyentes, son atrevidos, eso no es pecado. Porque Jesús tenía una descripción para esa gente. Jesús los describió como hijos de su padre el diablo, porque eso es lo que el diablo hace en contra de los hijos de Dios hoy, los quiere engañar. Y cuando tú estás cometiendo un pecado que no sabes que estás cometiéndolo, te crees la mentira cuando te dicen, eso es pecado. Un palito al año no hace daño. ¿Entiendes? Te dicen, solo Dios entiende porque solo Dios conoce. Sí, Dios entiende y conoce que nos hemos alejado de Él lo suficiente como para que el enemigo nos haga creer que el pecado no es ofensivo a Dios. Y quienes tenemos que entender eso somos nosotros. Dios ya lo entiende. Eso no tiene importancia. En la salvación eso no tiene importancia. Eso ni salva ni te condena. Así se refieren al pecado. Eso ni te salva ni te condena. Yo compartí una anécdota con mi hija Limel, donde había una cerca dividiendo 2 hectáreas. Y estaba Dios en un lado y estaba Satanás en el otro. Y el hombre en el medio, trepado en la cerca, en la división. Y Satanás le decía, ¿tú quieres venirte conmigo o te vas a ir con él? Y Jesús le decía, yo te puedo ofrecer la vida eterna y la salvación en mi reino. Y Satanás le decía, yo te puedo ofrecer todas las riquezas de este mundo. Y el hombre dijo, esto está bueno, pero si me voy con uno tengo que esperar a que se manifieste su reino, mientras si me voy con el otro el reino se manifiesta ahora. Pues entonces yo voy a tomar la mejor parte y me voy a quedar aquí en la verja, en el mismo medio, ni para un lado ni para el otro. De repente todo se vuelve oscuro porque Jesús se aparta y Satanás le dice, entonces me eliges a mí. Pero ¿cómo va a ser si yo estoy en la cerca? Sí, pero es que el Dios de la división soy yo. Y hay muchos creyentes hoy que el enemigo le ha cambiado el pensamiento pensando, mientras yo me mantenga en la cerca, mientras yo me mantenga en el medio, no estoy ni comprometido ni con el uno ni con el otro, me quedo en el medio. Lo que ellos no entienden es que el Dios de la división es el mismo que le dará el lago de fuego y azufre. Hermanos, se oyen creyentes diciendo, muchachos, si eso todo el mundo lo hace. Porque todavía no hemos entendido que fuimos llamados a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. No podemos conformarnos con comportarnos ni ser como los demás. ¿Ustedes se acuerdan cuando sus hijos le decían, pero fulanito lo hace? Sí, pero el papá de fulanito es otro. Yo no soy el papá de fulanito. Y como tú no eres hijo del papá de fulanito, tú te vas a portar como yo te digo que tú te comportes. De otra manera,
yo tengo algo para ti, porque Jehová al hijo que ama lo castiga y azota a cualquiera que ama. Así que cuando el Señor nos dé fuete, como dicen en Puerto Rico, cuando nos den fuete es porque nos aman. Cuando Jehová te somete es porque te ama. ¿Okay? Hay otros que dicen, tú no necesitas obedecer tanto. ¿Entiendes? El gringo lo traduce, you're doing too much. You heard that before. Tú has oído eso. I mean, you're doing too much. Tú estás haciendo demasiado. Tú no necesitas obedecer tanto. Y cuando creemos que hemos hecho demasiado, entonces nos dormimos en lo que ya hicimos en el pasado y nos descuidamos de lo que dijo Jehová al profeta Elías. Levántate, fortalece tus pies porque largo camino te resta. Y entonces, ¿qué pasa? Caemos en la desobediencia directa a Dios y en la obediencia a lo que dice otro. Y este es el que me... Muchachos, no seas tan radical. Esa es la traducción directa del diablo diciéndonos, muchachos, no te parezcas tanto a Cristo. Porque el radical no es el predicador que vive en una santidad externa mientras está alejado de Dios. El radical es el que predica contra el pecado, vive una vida apartada para Dios y está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Cristo murió por la causa de su Padre. Todos aquellos que tocaron al Maestro como sus 12 discípulos se convirtieron en los mártires de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a predicar en contra del pecado, a vivir una vida en santidad y a decir, yo hasta la muerte voy por el ti. Y otros te dicen, chacho, no te preocupes si no pasa nada. Ahora no pasa nada. Pero lo que les pasará a aquellos que se conformen en sus mentes a este siglo será lo mismo que le pase a quienes viven y trabajan para aquel que heredará la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Se les arrancará el ADN divino. Cuando la Biblia habla de la segunda muerte, lo que quiere decir es que lo que había de Dios en ti, la luz que le fue puesta al hombre desde el comienzo de la vida, le será arrancada para que viva absoluta y totalmente en tinieblas. Ese es el ADN de Jesús, ese es el ADN de Dios, porque dice que Él es el Padre de las luces. Él no solamente te deshereda permitiendo que caigas en el lago de fuego y azufre, sino que lo que había de Él en ti te lo arranca. Y hermano, y estas frases parecen bien inofensivas, pero son semillas mentales. Y toda semilla produce cosecha. Porque lo que está en nuestra mente es lo que dirige nuestras vidas. Por eso Jesús enseñó que el corazón impulsa las emociones de nuestra vida. Mas el corazón, hermano, se alimenta de lo que está en nuestra mente. Y nuestra mente de lo que entra por nuestros ojos y de lo que oyen nuestros oídos. Lo que dejamos entrar en nuestra mente termina convirtiéndose en nuestra convicción. Y nuestras convicciones comienzan por gobernar nuestra conducta. Por eso Proverbios capítulo 4, verso 23 declara, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida que tú vas a llevar es la vida que tienes dentro de ti, dentro de tu corazón, que ha sido alimentada por tu mente, por lo que te entró por los ojos y por lo que escuchaste y atesoraste adentro de ti. Por eso es que es importante venir al templo con el propósito correcto. Es de venir a derramarnos. Es de venir a ponernos en el altar donde Jehová va a hacer derramar de su fuego para que nos queme. Y si me muero en el proceso, con Él me voy. Entonces, ¿cómo entonces nosotros guardamos nuestro corazón? Número 1, es juzgando lo que entra en nuestra mente. Vivimos, hermano, en una generación bien saturada de información, pero escasa de verdad.
Nunca, hermanos, habíamos tenido tanto acceso a conocimientos. Y sin embargo, nunca había existido tanta confusión moral. ¿Por qué? Porque la información no produce transformación. Solo la verdad revelada por Dios es lo que transforma. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que vamos a mirar esto con cuidado. Él no dijo, si vosotros escuchaseis mi verdad o escuchaseis la verdad. Porque hoy se predican muchas verdades, pero solo una existe, Jesucristo. Él mismo lo dijo, hermano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El versículo dice, si permaneciereis en mi palabra. En esto, hermano, hay una enorme diferencia, porque muchos se conocen los versículos, pero no son muchos los que permanecen en ellos. Son muchos los que se conocen la teología y la historia, el trasfondo bíblico y el trasfondo histórico, y para quién fue que Pablo lo escribió y a quién se lo escribió, y te lo dicen hasta por nombre y por dirección de la casa y de la calle donde vivían. Pero ellos permanecen en esos preceptos, permanecen ellos en esa palabra, permanecen ellos en ese conocimiento. No, viven y hacen lo que les da la gana, como les da la gana. ¿Por qué? Porque andan en la cerca. Andan en la cerca. Parados sobre la cerca para que todos lo vean como van siguiendo un camino recto. Pero lo que no entienden es que aún ese camino recto es la imitación de lo que el diablo está haciendo para parecerse a Jehová. Amén. La cuarta premisa es que la renovación ocurre cuando contemplamos a Cristo. Ahora llegamos, hermano, a uno de los puntos más hermosos de la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen. ¿En la imagen de qué? De la gloria de Dios, como por el Espíritu del Señor. Hermano, este texto responde a una pregunta bien fundamental. ¿Cómo es que cambia la mente de una persona? ¿Cómo es que cambia realmente una persona? Hermano, esto es un principio bíblico, un principio espiritual y un principio personal. Aquello que contemplamos continuamente termina dándonos su apariencia. Un matrimonio de 40 años tienen la capacidad de terminar las oraciones el uno del otro. Son capaces de uno pensar, si mi marido oye eso que tú estás diciendo, él va a pensar esto. Y tú vas y le preguntas, le dices lo mismo al marido y ella tiene la razón. Y si el marido escucha algo y dice, si le dices eso a mi mujer, ella se enoja, ve y díselo para que tú veas. Y cuando se lo dicen, se enoja. ¿Por qué? Porque llevan mirándose cara a cara tanto tiempo que se parecen el uno al otro. Los hijos terminan hablando como los padres. Los discípulos terminan pareciéndose a sus maestros. Y los creyentes terminan pareciéndose a aquellos que contemplan cada día. Si contemplamos la cultura continuamente, pensaremos como la cultura, viviremos como la cultura y actuaremos como la cultura. Si contemplamos continuamente el miedo, viviremos en ansiedad. Si contemplamos continuamente el materialismo, nuestra vida girará en torno al dinero. Pero cuando contemplamos su gloria diariamente, el Espíritu Santo inicia una transformación sobrenatural, no hecha por el hombre, no hecha por la psicología, no hecha por la sociología. Es una transformación hecha por la mano directa del Espíritu de Dios. Para que nos parezcamos a nuestro Maestro, para que nos parezcamos al Padre y para que nos parezcamos al futuro esposo de la iglesia, Cristo Jesús. No es un simple esfuerzo humano.
No es que nos preguntemos qué es lo que tengo que hacer para parecerme más a Cristo, sino preguntarle a Cristo qué es lo que tengo que hacer para parecerme más a ti. Como cuando el carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Comienza a creer en aquel, el único que te puede salvar. Y cuando tú te parezcas a Él, tu casa no le va a quedar otro remedio que seguirte y ser salvo. Es pidiéndole al Espíritu Santo que nos reciba como los vagabundos que somos y que hemos sido, y nos limpie, nos cubra de las ropas del Hijo de Dios, que ponga calzado sobre nuestros pies y anillo en nuestro dedo, para que entonces podamos sentarnos a la mesa con los príncipes, los reyes y los sacerdotes de Jehová. Mira, hermano, entre David y Jonatán había una relación tan cercana que cuando Jonatán entendió que su papá Saúl estaba tratando de matar a David, le dijo, mira, ¿sabe qué? Ay, santo Dios, para que la ira de mi padre no te alcance, toma mi ropa y dame la tuya. ¿Y qué hacía un plebeyo vestido de príncipe? Y un príncipe vestido de plebeyo. La imagen perfecta de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque el primero que andaba para destruir nuestra vida por nuestro pecado era el Padre de las luces. Pero su hijo vino y nos dijo, vente, yo me voy a poner tu ropa y me voy a trepar en ese madero para que su ira se derrame sobre mí. Mientras tú sigas siendo protegido no solamente por la ropa que he puesto en ti, sino por la sangre que he derramado por ti. Por eso es que el pecado más terrible que el ser humano puede cometer es rechazar el sacrificio de Cristo. No es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque pocos van a ir al infierno por eso. Es el haber rechazado el sacrificio y la sangre de Cristo para el perdón y la salvación. Esa, hermano, es la obra del Espíritu Santo en nosotros mediante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, es el instrumento de transformación divina para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, y yo creo que yo he hecho esto otras veces, y si no lo he dicho en mi canal, la palabra de Dios es la mente de Cristo. Y si queremos transformar nuestro entendimiento, es la mente de Cristo la que tenemos que adquirir. Por eso cuando leíste el texto bíblico antes de empezar el culto, yo dije, se me metió en las notas. Y se buscó un verso bíblico que sobrepone lo que yo estoy tratando de traer. Hermano, es necesario que tengamos la mente de Cristo. Y esta mañana yo escuchaba una meditación que decía, no es que la vamos a tener más tarde, es que la tenemos ahora. Lo que tenemos que hacer es cultivarla. Así, aquí hermano, es donde entramos a uno de los mayores desafíos de la iglesia, especialmente de la iglesia moderna. Muchos creyentes desean transformación, pero pocos desean disciplina. Queremos fruto, pero evitamos las raíces. O sea, no podemos echar muchas raíces, porque sabemos que de aquello que se alimenta nuestro ser, de ahí es que entonces nosotros comenzamos a cambiar y a desarrollarnos. Y raíces profundas en la palabra nos desarrollan para parecernos a Cristo. ¿Okay? Y eso lo que quiere decir es que no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Entiendes? Yo me tengo que morir para que sea Él quien viva a través de mí. Queremos victoria, pero no queremos permanecer en la palabra. O sea, queremos victoria peleando luchas sin espada. Cuando dice la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6, dice que la palabra es la espada del Espíritu. O sea, queremos tener victoria, queremos salir a la batalla. Y la espada se me quedó, no me la encuentro. No la encuentro, ni dentro de mí la encuentro. Queremos discernimiento, pero dedicamos horas a las redes sociales y solamente minutos en la palabra. Ay, como dicen en Puerto Rico, qué bofeta. Hermanos, no nos engañemos. Aquello que alimentamos es lo que crece. Si alimentamos la carne, será la carne la que nos domine.
Mas si alimentamos el Espíritu de Dios, será Él quien produzca en nosotros el fruto y dé testimonio de Dios y ante los hombres de que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿De qué? De esa misma gloria que estamos mirando a cara descubierta a través de un espejo que es la palabra de Dios, para que nos convirtamos en la imagen de Cristo. Ay, santo hermano, yo no sé si usted está entendiendo. Pero es tan importante que salgamos de Egipto y nos metamos en la palabra. Salte del mundo, métete en la palabra. Salte de la carne, métete en el Espíritu. Hermano, y Josué recibió una instrucción extraordinaria antes de entrar a la tierra prometida. Y esto, hermano, esto tiene una significancia tan grande. Porque nosotros estamos a punto de entrar a una tierra prometida. Una tierra, un reino que no es de este mundo. Y mira lo que dice Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a mirar el orden divino establecido en ese verso nada más. Jehová no le dijo a Josué, no le habló a Josué de la ley específicamente. Le habló del libro de la ley. Le habló del libro de la ley. ¿Por qué? Porque Jehová no andaba buscando que Josué cambiara su entendimiento a través de la interpretación humana de lo que el libro dice. No le dijo, vete donde los maestros de la ley. No le dijo, guarda dentro de ti ese libro, las palabras que están escritas en ese libro de la ley. El consejo de Jehová a Josué y a nosotros es que primero no apartemos ese libro de nuestra boca. Porque si nos alejamos y si lo ponemos a un lado, nuestras palabras se transformarán si alimentamos nuestra mente con cosas que están fuera de ese libro de ley. Segundo, siempre medita en él. Porque si lo dejamos fuera de nuestra mente, pertenemos la imagen de quien nos creó, que es el mismo que escribió ese libro. Y después dice, obedecerlo. Porque sin obediencia nuestra fe es vana. No tiene razón, ni tiene motivo, ni propósito. Y finalmente, prospera en él. Porque ese es el resultado de seguir las instrucciones divinas para Josué en aquel tiempo y para nosotros hoy. Pero nosotros queremos cambiar el proceso. Queremos prosperidad sin obediencia, sin meditación, ni transformación. Pero Dios no cambia su metodología. Porque en Él no hay sombra de variación, en Él no hay cambio. No basta, hermano, con leer un versículo apresuradamente mientras revisamos el teléfono. Porque una mente transformada es una mente expuesta a la palabra de Dios. Meditar significa detenerse a reflexionar y preguntarnos, ¿qué dice este texto acerca de Dios? Y aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero traerles una realidad. Hay muchos que buscan en la Biblia y que miran lo que la Biblia dice buscándose a ellos mismos. Y aunque la Biblia fue escrita para nosotros, no habla de nosotros. Es para preguntarnos qué es lo que se está revelando acerca de Él. Hermano, muchos se reflejan en los profetas. Muchos se reflejan en los jóvenes hebreos, en las vírgenes sensatas, en los santos que fueron mártires por causa de Cristo. Y muchos de ellos se ven hasta en la persona de Jesucristo mismo. Porque ellos se dicen ser hijos de Dios, así mismo como Cristo es hijo de Dios. O se llamó a sí mismo, o se presentó a nosotros como el Hijo de Dios. Pero nada que ver con los reyes idólatras.
Nada que ver con los desobedientes, nada que ver con los infieles, nada que ver con los inicuos y con los que rechazaron a Cristo. Ni siquiera que se les mencione lo mucho que se parecen a aquellos que vendrán en aquel día diciendo: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos e hicimos grandes cosas. Y la Biblia dice: a los cuales le dirá: apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Mientras que a otros conocí antes de que se formaran en el vientre de su madre, pude ver que ustedes serían hijos de perdición y les arranqué la gloria que les fue puesta en sus vasos de barro. Les arranqué mi ADN divino, y mientras salvé, rescaté y sané a gentes, aun cuando obraban en iniquidad, no pueden entrar en mi reino, porque nunca fuimos uno. Porque se negaron a abandonar el siglo pecaminoso y se rebelaron contra mí en desobediencia a mi palabra, no creyendo en mis promesas, como si yo pudiera mentir, y haciendo lo que les vino en gana sin pensar que yo soy Dios. Hermano, cuando el Señor me hablaba esto, yo me eché a llorar. Porque el Señor seguía diciendo: sin pensar que soy yo quien define lo que es pecado, que discerní la mente y las intenciones del corazón del hombre. Solo yo establezco lo que es importante para recibir la herencia de mi reino incorruptible. Yo soy Dios y reclamo exclusividad para quienes dicen ser mis hijos, y he establecido lo que le pasará a quienes vivan de espaldas a mí y a mi palabra. Así que, hermanos, nunca nos olvidemos que la palabra de Dios no fue dada solo para informarnos, sino para transformarnos. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que estamos alimentando? Te voy a hacer otras preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que Dios ocupó la primera hora de tu día? ¿Cuándo fue la última vez que Dios ocupó la última hora de tu día? ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando las noticias y cuánto tiempo pasamos escuchando la voz de Dios? Un creyente que no oye la voz de Dios no lee la Biblia. No me venga a tratar de convencer de otra cosa. ¿Cuánto conocemos de las tendencias del mundo y cuánto del corazón de Cristo? Hermano, yo no quiero hacer estas preguntas para que usted se sienta, para que genere en usted una culpa, porque a Dios no se le sirve por culpa. A Él se le sirve por amor y por convicción de que Él es Dios. Lo hago, hermano, porque aquello que llena nuestra mente terminará por gobernar nuestra vida. Y David entendió este principio. Por eso escribió en el Salmo 1, versos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y por eso será plantado como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a mirarle esta imagen. Es un árbol, hermano. No produce fruto porque alguien le hable. Mi esposa le habla a sus matas, hermano. Si usted la viera, mira, te voy a poner aquí junto con las primas tuyas para que te pongas bonita y hablen la una con la otra. Y yo la dejo, hermano, porque ese es su mundo. Y si ella lo cree de esa manera, ¿quién soy yo para hacerle pensar de otra? ¿Entiendes? Y las matas de mi esposa, cuando mi esposa tiene tiempo y se dedica al jardín, el jardín está siempre verde. Pero una cosa yo he notado, que aun cuando ella está fuera de la casa y a mí se me olvida todo el tiempo echarle agua, cuando ella llega me dice: no me le echaste agua a las matas. Y yo: pero mami, todavía están verdes. Produce fruto. Un árbol produce fruto porque se mantiene conectado a la fuente de vida. Y así ocurre con el creyente. La transformación no se produce por la presión desde el altar. Se produce por la permanencia en Dios. Y por ahora, aquí lo vamos a dejar. ¿Okay? La renovación de la mente no ocurre por casualidad. No ocurre por asistir ocasionalmente al culto. No ocurre únicamente por escuchar buenos sermones. Ocurre cuando el creyente decide día tras día
Sentarse a los pies de Cristo, abrir las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo reemplace las mentiras del mundo por la verdad eterna de Dios. Y cuando eso sucede, algo comienza a cambiar. Lo que antes te atraía pierde su poder. Lo que antes te dominaba comienza a romperse. Lo que antes te amarraba comienza a podrirse y a soltarte. Lo que antes parecía imposible, ahora es una realidad. Porque una mente llena de la palabra de Dios es una mente disponible para que el Espíritu Santo la transforme. Hasta ahora, hermanos, hemos visto por qué debemos renovar nuestra mente y cómo la palabra de Dios produce una transformación genuina. Aún así, Dios nos ha dado a nosotros disciplinas espirituales e indispensables para sostener esa relación. Porque como dijimos al principio de la prédica, es un acto continuo, es un proceso continuo. Estas disciplinas son la oración, la obediencia diaria y la comunión constante con Él. Y cuando el pastor me dé la próxima oportunidad, pues le seguimos hablando. Mientras tanto, Dios le bendiga y adelante en la fe. Si esta palabra ha tocado tu corazón, por favor déjanos tu mensaje en los comentarios. Dinos de dónde nos estás viendo, de dónde nos escuchas, para enviarte un saludo personal en la próxima programación. Suscríbete para más contenido, comparte, dale like y activa la campanita de notificaciones. Escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla. También te dejo el correo electrónico en el enlace de la descripción de este programa por si necesitas ayuda, una ayuda más personalizada. Estamos aquí para ayudarte y orientarte conforme a la palabra de Dios para tu crecimiento espiritual y tu bendición. También tenemos una página de Facebook que se llama así como nuestro ministerio, Ministerio Adelante en la Fe. Búscanos, hazte miembro de esa página también. Allí posteamos los mensajes que posteamos aquí en nuestro canal de YouTube. Y será un gran honor para mí poder orar por ti, para que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos nosotros mientras caminamos adelante en la fe. Dios te bendiga. En la vida, todos caminamos un camino. Algunos se detienen, pero los que creen siguen avanzando, porque la fe siempre nos guía hacia la luz. Ministerio Adelante en la Fe.